Bienvenido, muchas gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Vamos a empezar con un himno, el himno número 95. Himno número 95, para los que tienen nuestro himnario, hay un canto nuevo en mi ser. Es la voz de mi Jesús que me dice: ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice: ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda áspero sendero él me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. A su lado él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Ahora me acuerdo porque no lo habíamos cantado tanto, y es porque tiene notas un poco más altas. Tal vez el hermano Sergio nos podría ayudar en bajarlas cuando tenga oportunidad cuando tengamos oportunidad de estar todos juntos una vez más. El himno número 68, para los que tienen nuestro himnario, es un himno nuevo para nosotros, los de esta iglesia por lo menos. Por fe en Jesús el Salvador, Dios hace salvo al pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. El himno número 68. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Tiene un mensaje lindo, solo 2 estrofas, un himno más corto, pero el 68, por fe en Jesús el Salvador. Por fe en Jesús el Salvador, Dios hace salvo al pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es hogar con Dios.
Un himno muy corto, muy sencillo, pero una verdad, un mensaje muy, muy cierto, muy poderoso. Y tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a ver enseguida. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Mateo capítulo 15. El libro de Mateo capítulo 15, antes de que me cuelgue al final. O sea, no me cuelgue al final, porque van a ver por lo menos un anuncio muy importante que quiero compartir con ustedes, especialmente los que son de aquí, de San Pedro de la Paz, y especialmente los que son de nuestro grupo, de la iglesia. Pero nos encontramos en Mateo capítulo 15, hemos estado estudiando la vida de Jesucristo y hemos visto muchos milagros que Jesús ha hecho. Aquí vamos a ver otro milagro más, uno tal vez de los más conocidos, pero a veces confundido con otro milagro muy parecido a este. Pero en todo esto, en todo nuestro estudio de la vida de Jesucristo, de las obras de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el mundo? Déjame preguntarlo de otra forma. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es el Evangelio para el mundo? En nuestra historia hoy, en nuestro estudio, vamos a ver un enfoque en Jesús. Pero creo que al ver el enfoque en Jesús, la aplicación para nosotros es más bien un enfoque en el Evangelio. Jesús representando el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros. Es Jesús. El Evangelio es Jesús y Jesús es el Evangelio. Son inseparables los dos. No hay Evangelio fuera de Jesús. Y no hay tanto significado, no hay tanto propósito en la vida de Jesús si no fuese por el Evangelio. Espero que explico bien esa idea. Pero cuando leo este pasaje, estos 9-10 versículos que vamos a leer aquí en Mateo 15, lo que me asombra es el hecho de que la gente de ese tiempo tenía una reacción muy distinta a Jesús a la reacción que la gente de nuestro tiempo tiene. Jesús no ha cambiado. La gente del mundo ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. La gente del mundo sigue siendo gente mundana. La gente del mundo sigue viviendo sus vidas como ellos quieren, tal como en esos tiempos. Pero la reacción de la gente del mundo, la reacción de la gente que no conocía a Jesús como Salvador personal, era muy distinta a la reacción de las personas incrédulas hoy día. Y Jesús no ha cambiado, el mundo no ha cambiado. Entonces creo que el problema es que la presentación de Jesús es lo que ha cambiado. En aquel entonces Jesús se presentaba sin filtro. Hoy Jesús tiene que presentarse de alguna forma con un filtro. El filtro de nosotros, los testigos de Jesús. Y creo que ahí es la causa de la reacción distinta en nuestro tiempo a la reacción que tenían en el tiempo de Jesús. Creo que nosotros tenemos la culpa por haber ensuciado la imagen de Jesús y haber escondido la belleza de Jesús. Mateo capítulo 15, voy a empezar en versículo 29 y voy a leer hasta el 38, aunque el 39 también podríamos leerlo. Mateo 15, versículo 29, la Biblia dice, y partiendo Jesús de ahí. ¿De dónde? Donde recién leímos en el versículo 28, estaba hablando con la mujer de Decápolis, si no me equivoco, la mujer que tenía la hija poseída por un demonio, o afligida por lo menos por un demonio, pero habiéndola sanada, versículo 29, y partiendo Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y grandes multitudes vinieron a él, trayendo consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y llamando Jesús a sus discípulos dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde obtendremos tanto pan en el desierto para saciar a tan grande multitud? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos cuantos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra,
Y tomando los 7 panes y los peces, habiendo dado gracias, los partió, y dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y todos comieron, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastos llenos. Y los que habían comido fueron 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Entonces, despedida la multitud, entró en una barca y vino a las costas de Magdala. Versículo 38, los que habían comido fueron 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Suena muy parecido a otro milagro que estudiamos, donde Jesús alimentó a 5,000 personas. Lo comento en un momento, pero antes de eso, vamos a ir al Señor en un momento de oración. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por el testimonio que nos ha dejado en ella, el testimonio de que usted es el único Dios, de que Jesús es el único Dios, el único Salvador para nuestros pecados. Dios, ayúdanos a ver la belleza de Jesús, la belleza del Evangelio por medio de nuestro estudio de este pasaje. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones para recibir la verdad de su palabra y enséñanos por ella. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Tal vez se acuerda, pero anteriormente Jesús había alimentado a 5,000 personas. Bueno, aquí digo 5,000 personas, pero el versículo 38 dice 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Y la vez pasada eran 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. No sabemos exactamente la cantidad, pero un milagro muy conocido, muy parecido al otro. El otro lo encontramos grabado en Marcos 6, también el libro de Mateo, aunque no noté el capítulo. Este milagro lo encontramos en Marcos 8, del 1 al 9. Así que unos capítulos anteriores a este, no sé qué tanto tiempo haya pasado, pero el relato del tiempo, el traspaso del tiempo, no es tan importante. El punto aquí es que otra vez la Biblia graba un milagro casi igual, pero con algunos cambios que yo encuentro muy significativos. Bueno, voy a llegar a la conclusión al terminar esta introducción aquí. El otro milagro alimentó a 5,000 hombres, más las mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Aquí alimenta a 4,000 hombres con 7 panes y dice unos cuantos pececillos. Así que tenemos una cantidad distinta de personas, una cantidad distinta de panes y peces. La otra vez sabemos que un joven entregó su comida. Esta vez no sabemos de dónde vino la comida. Tal vez era la comida que sobró de lo que los discípulos tenían. No lo sabemos. Esta vez la gente ha estado con Jesús por 3 días, mientras que la otra vez puede ser que solo estaban con Jesús un día. Ese cambio tal vez quiere decir que la gente de esta vez, de nuestro relato para hoy, tal vez estaban más dedicados para poder pasar más tiempo con Jesús. O tal vez venían preparados para quedarse un buen rato, ¿verdad? Nosotros lamentablemente tenemos el costumbre de llegar a la iglesia y acostumbrarnos a estar 1 hora, 1 hora 15, 1 hora y media más tardar y nos arrancamos. Pero ellos vinieron preparados para quedarse. Tal vez no se prepararon para quedarse 3 días porque no tenían mucha comida ese tercer día, se les había acabado. Pero venían preparados para 1 día, para 2 días por lo menos, ¿cierto? Tal vez también quiere decir que su hambre era mayor, porque tal vez no trajeron mucha comida, pero aguantaron el hambre para poder estar con Jesús. Entonces, creo que por seguro al decir que estaban con Jesús 3 días es una expresión de la sinceridad, lo sincero que ellos eran en su búsqueda de la verdad, en su deseo de conocer a Jesús. Esta vez sobran 7 canastos. La otra vez sobraron 12. Creo que 12 canastos tal vez era para enseñar a los discípulos. Mira, un canasto para cada uno de ustedes. Yo voy a suplir con todas sus necesidades. Creo que la otra vez, el otro milagro, era para enseñar específicamente a los discípulos: confía en mí, tanto para tus necesidades espirituales como para tus necesidades físicas, tanto para tu salud, porque había hecho milagros de sanidad anteriormente, como para tu necesidad diaria de comida, de sustento. Pero aquí esta vez sobran 7 canastos. El enfoque ahora no es en los discípulos. ¿Por qué 7 canastos? No lo sé.
pero puede ser muchas veces los que estudiamos, yo no soy muy estudioso de la numerología porque creo que podemos distraernos al enfocarnos en los detalles pequeños, pero sabemos que el número 7 muchas veces es el número de la perfección, o el número de Dios. Creó el mundo en 7 días y tenemos muchos otros ejemplos. El punto aquí es que tal vez al tener 7 canastos, el enfoque no está en el ser humano ahora. El enfoque está en Dios, está en Jesús y su poder, su belleza, podríamos decir. Creo que el enfoque aquí no está en el quien entregó su comida. Es un desconocido, aunque ese fue parte del enfoque del otro milagro. El enfoque no está en el milagro mismo, aunque el otro milagro se enfocó en el milagro mismo. El enfoque aquí, yo creo, está plenamente en Jesús. Y vemos en todo esto la belleza de Jesús, o la belleza del Evangelio, el Evangelio que Jesús representa. Primero, cuando leo los primeros 3 versículos de nuestro pasaje, entiendo que el Evangelio es atractivo. Versículo 29 otra vez dice que Jesús partió, subiendo al monte, se sentó ahí. No anunció su llegada, subió al monte y se sentó ahí. Tal vez quería descansar, pero yo creo que él entendía lo que iba a suceder, porque en versículo 30, grandes multitudes vinieron a él trayendo consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Versículo 30, grandes multitudes vinieron a él. Y en versículo 30 también trajeron a los enfermos con ellos, tal como vimos anteriormente, ¿verdad? La semana antepasada, si no me equivoco, llevado a Cristo, los llevaron a Cristo. Entiende conmigo, en versículo 30, llevaron a los cojos a Cristo. Eso significa que alguien tenía que cargarlos. No era un tema de caminar, no era tema de llevarles por la mano, ven conmigo, sino era tema de cargarlos, subiendo al monte. Era gran labor, pero sabían que valía la pena porque ahí está Jesús, y Jesús vale cualquier pena. Y el versículo 31 dice, de manera que la multitud se maravillaban viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. El enfoque de estos 3 versículos, como el resto de este pasaje, está en Jesús. Y la belleza, lo atractivo que es Jesús. De estos versículos yo entiendo que no tenemos que buscar programas o atracciones nuevos. Tampoco quiere decir que debemos sentarnos en nuestros asientos y no hacer nada, ¿verdad? Bueno, Jesús subió al monte y se sentó y esperó que llegasen a él, así que nosotros vamos a subirnos al templo y vamos a sentarnos y vamos a esperar a que lleguen a nosotros. No es lo que quiero decir, pero no tenemos que buscar programas o atracciones nuevos para atraer la gente a Cristo. Tenemos que simplemente testificar de Cristo, pero sin abaratar el mensaje que estamos entregando. Tenemos que exaltar a Cristo, como la Biblia dice. Jesús dijo en Juan 12, versículo 32 y 33, dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía indicando de qué muerte había de morir. Estaba hablando de si fuere levantado de la tierra en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Pero la aplicación para nosotros no es que tenemos que levantar a Jesús en una cruz. Él ya no está en la cruz. Ese fue un evento de una sola vez y no tiene que repetirlo, gracias a Dios. Amén. Pero nuestra responsabilidad igual es levantar a Jesús, exaltar a Jesús. Muchas veces voy al centro, voy a Concepción, últimamente no, pero había escuchado predicadores de la calle y yo no he sido un predicador de la calle que me pongo ahí con un parlante. Creo que ese tal vez no es el método más efectivo, más eficaz para alcanzar a los perdidos, pero de vez en cuando me he sentado y he escuchado un rato qué es lo que quieren decir. Me interesa, ¿qué van a decir? Pero el mensaje casi siempre es un mensaje de condenación. Es un mensaje de tienes que arrepentirte, si no te arrepientes vas a morir, tienes que arrepentirte y hay que predicar acerca de la necesidad del arrepentimiento, lo entiendo. Pero nuestro enfoque no tiene que ser en el arrepentimiento, nuestro enfoque debería ser en Jesús. Y yo quería decir, háblame de Jesús, demuéstrame de Jesús,
Señor, yo quiero ver a Jesús, porque cuando el mundo pecaminoso, el mundo perdido, entiende, tiene una mirada de quién es Jesús. No digo su cuerpo físico, porque no tenemos una mirada de su cuerpo físico. Yo digo de su personaje, de su ser, de su carácter, de lo santo, de lo bueno que es. Cuando podemos tener esa perspectiva, voy a también tener una perspectiva de que yo soy un pecador y que tengo que arrepentirme sin tener que nadie me lo diga. Tengo que exaltar a Jesús. El evangelio de la prosperidad, que es muy común hoy día en muchos púlpitos falsos, podríamos decir. El evangelio de la prosperidad exalta al predicador y esconde la promesa. Exalta el predicador y el ministerio mío porque dame más plata y Dios te va a bendecir. Pero esconde la promesa. La promesa verdadera, como vimos al final de Hebreos capítulo 11, no es mucha plata aquí en esta vida. Es un tesoro mucho más precioso que la plata. El tesoro de una relación íntima con Dios. El tesoro de saber que yo soy libre de la pena de mis pecados. El tesoro de saber que pase lo que pase cuando muere, yo voy al cielo. El entretenimiento religioso solo ofrece una distracción para los que irán a destrucción. Algunas iglesias intentan atraer a la gente perdida, con entretenimiento. Entretenimiento religioso, ¿verdad? Vamos a traer un músico, un cantante muy conocido que va a cantar puras canciones con letra cristiana. No voy a decir que son canciones cristianas porque no sé si todas las canciones agradan a Dios, pero tiene letra cristiana y vamos a traer a la gente a la casa de Dios para que puedan conocer a Dios. Están abaratando el mensaje del evangelio. Están simplemente ofreciendo una distracción para los que irán a destrucción. Tenemos que exaltar a Cristo. El silencio de los cristianos, porque hay quienes dicen, bueno, no he predicado la verdad, nadie viene, así que mejor intento predicar el evangelio falso, el evangelio de la prosperidad, pero eso no resulta tampoco, así que vamos a intentar el entretenimiento religioso, pero eso no va a hacer nada, así que mejor no hago nada. No, el silencio del cristiano, creo, es suprema crueldad. Es ver a gente hambrienta, ver a gente muriendo, sufriendo, camino al infierno y no hacer nada para advertirles del peligro que les espera. Y la hipocresía de los cristianos tal vez es el problema más peligroso para nosotros hoy día. Porque hay cristianos que anuncian el evangelio, predican, amén, 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 pero luego sus vidas llenas de pecado. Vidas llenas de lo que Dios no pide de nosotros. Hipocresía. La hipocresía de los cristianos hunde o destruye el nombre de Cristo. Tenemos que testificar de Cristo. En Juan 1:7 la Biblia dice acerca de Juan el Bautista, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Tenemos que testificar de Cristo. En Hechos 1:8, antes de ir al cielo, regresar al cielo, Jesús dijo a sus seguidores, me seréis testigos y me seréis testigos. Es decir, vamos a ser testigos de Él. Alguien, no me acuerdo la historia, ni sé si es una historia verdadera, pero un joven había sido castigado en el colegio porque estaba peleando. Y él regresa a su papá, que era tal vez el pastor, no sé. Y el papá le pregunta, hijo, ¿qué pasó ahí? Es que estaban tomando el nombre de Jesús en vano, es que estaban diciendo que Dios no existe, entonces yo les enseñé la verdad. El papá dijo, hijo, Dios, Jesús es como un león en una jaula. No tienes que defenderlo. Solo tienes que soltarlo de la jaula. Y en cierto sentido, Jesús está en una jaula. La jaula podría ser la iglesia, la jaula podría ser la Biblia. Nosotros no tenemos que defender tanto a Jesús. Solo tenemos que soltarlo. Tenemos que difundirlo. Tenemos que publicarlo. Y no quiero decir que Jesús está encerrado y no tiene poder. El punto es que tenemos que exaltar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad principal. Veo que Jesús es atractivo, el evangelio es atractivo. Veo que el evangelio, Jesús,
es compasivo en versículo 32. Y llamando Jesús a sus discípulos dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Este es uno de unos 14 veces que los evangelios, solo los 4 libros, hablan de la compasión de Cristo. Es un tema tal vez no súper importante, pero es un tema muy prevalente en el Nuevo Testamento, la compasión de Cristo. Y aun cuando los evangelios no dicen que Jesús tenía compasión, vemos su compasión en su forma de actuar, su forma de vivir su vida. Él bien pudiese haber llegado a la tierra, vivido una vida apartada, separada, viviendo encerrado en una casa, y aún así podría ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Aún así hubiese cumplido con esa porción del plan de Dios para su vida. Pero nunca lo vemos encerrado. Muy pocas veces lo vemos descansando. Siempre lo vemos buscando cómo puede ayudar a una persona más. ¿Cómo puedo cambiar a una vida más? La compasión de Cristo. Sabemos que Dios es amor a base de 1 de Juan 4:8, y vemos eso demostrado en las acciones, el comportamiento de Jesucristo. Jesús es compasivo. Si nosotros vamos a llamarnos cristianos, imitadores de Cristo, yo creo que nos haría bien también imitar la compasión de Cristo. Entienda conmigo que el Evangelio, Jesús aquí representa el Evangelio. El Evangelio no es destructivo. Juan 3:16 lo conocemos bien. El siguiente versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Evangelio no es un mensaje de condenación. El Evangelio es un mensaje de salvación. No tenemos tanto que condenar al ser humano, porque el ser humano ya está condenado y muchas veces sabe que está condenado. Tenemos que simplemente demostrarles que Jesús es la respuesta. En Lucas 9:56 la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre, ese es Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Las almas ya estaban perdidas, todavía muchas almas están perdidas. Jesús vino para salvarlas. Si el mensaje que estamos entregando no es un mensaje de salvación, estamos entregando el mensaje equivocado. Pero temo que muchas veces, regresando a la idea de esos predicadores de la calle, la gente los escucha y dice: oh, esos evangélicos son puro enojados, puro gritan y puro condenan, cuando eso no es lo que Jesús hizo. Muy pocas veces Jesús predicó condenación a una persona. Ese casi siempre fue el grupo religioso, los religiosos falsos, que vamos a ver la semana que viene, si Dios permite, en nuestro siguiente estudio de la vida de Jesucristo en Mateo 16. Pero muchas veces, la mayoría del tiempo, el mensaje de Jesús fue un mensaje de misericordia, un mensaje de perdón, un mensaje de gracia, el mensaje de la salvación. El Evangelio no es destructivo. Veo también en versículo 32, porque hace 3 días que están conmigo. Jesús conocía sus necesidades. Y sabe, Jesús conoce nuestras necesidades. Lo vimos en el estudio del miércoles, leímos Hebreos 4:15, donde la Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce y entiende, la Biblia dice, compadece de nuestras flaquezas. Yo entiendo un poco el sufrimiento que Cristín va a pasar en unos 2 meses y medio, los dolores de parto. Entiendo un poco, pero no puedo compadecer con los dolores de parto, porque nunca he pasado por eso. Jesús compadece de nuestras flaquezas, porque Él pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando. Él pasó los mismos sufrimientos que nosotros. Muchas veces cuando estamos sufriendo decimos: soy el único que ha sufrido esto. Y entiendo el sentimiento, somos los únicos, ¿verdad? Porque somos egoístas y tenemos ese autoenfoque. Pero la Biblia dice que Jesús también pasó por lo mismo que tú y tú y tú y tú y tú están pasando. Compadece de nuestras flaquezas. Pero tomó nuestro sufrimiento por medio del Evangelio.
Él sabe nuestro sufrimiento. Él sabe nuestra necesidad. Y Él tomó, no tan solo proveyó la solución para nuestra necesidad y sufrimiento, sino tomó nuestro sufrimiento por medio del Evangelio. Acuérdese el Evangelio, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 22 al 24, la Biblia dice, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entiende conmigo que Jesús es bello, el Evangelio es bello, es atractivo, porque tomó nuestro sufrimiento. Uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento, Isaías 53, versículo 4, la Biblia dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando piensas de Jesús sufriendo en la cruz, sufriendo antes de ir a la cruz, cuando fue azotado por los fariseos, ese es mi sufrimiento. Ese es tu sufrimiento. El sufrimiento que nosotros merecemos, pero que Él tomó para que nosotros no tuviésemos que tomarlo. El Evangelio es un mensaje de compasión, la compasión de Cristo. Veo también que el Evangelio es poderoso. Versículo 37 dice, y todos comieron y se saciaron. Entienda conmigo que todos comieron. Este milagro que Jesús hizo, tal como el milagro del Evangelio, de la salvación, podríamos decir, es para todos. Nadie quedó excluido. El único que quedó excluido fue el que dijo, no quiero pan, gracias. Prefiero quedarme con hambre. ¿Tú crees que alguien dijo eso? No, yo no creo. Si habían pasado 3 días desde que yo comí una comida rica, una comida buena, yo quiero comer. No importa. No importa si se ve un poquito hongo ahí en el pan, aunque por seguro no se veía hongo. Ese pan era perfecto, era impecable porque Jesucristo mismo lo hizo. No importa, yo quiero comerlo porque tengo hambre. Y la gente que tenía hambre, que eran todos, yo me imagino, dijeron, dame por favor. Sí, muchas gracias, yo quiero comer. Mientras que el Evangelio, que es el pan verdadero, es ofrecido a gente igual hambrienta, pero dicen, no lo quiero. No, gracias. Y cierran la puerta. Tal vez aceptan la invitación, el tratado, pero solo para no ser groseros, grotescos, para no ofender. Y rechazan al Evangelio. ¿Por qué? No está en mis notas, pero tal vez porque nosotros le hemos puesto hongo. Hemos ensuciado el mensaje del Evangelio al no exaltar a Cristo. Entienda otra vez que el Evangelio es para todos. Romanos 10:13, la Biblia dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Tienes necesidad de salvación? Aquí está la respuesta, es para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:40, la Biblia dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 12:46 Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí está la solución. Participa libremente, gratuitamente, porque es para todos, tal como este milagro
de la comida aquí en Mateo capítulo 15. Todos comieron, dice el versículo 37. Y se saciaron, dice. Se saciaron. Nadie quedó con hambre. Nadie dijo, bueno, eso me va a aguantar para poder caminar a la casa y ahí podré comer más, pero tengo que arrancar ahora porque si no voy a desmayarme en el camino, la comida que me diste fue muy poca. Nadie dijo, no comí suficiente, me faltó otro poco, por favor. Todos se saciaron. ¿Explico la imagen del Evangelio? Cuando uno cree, todo aquel sí, yo también quiero esa salvación, dame por favor. No falta nada. La salvación no te deja deseando más, necesitando más. La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es que tiene la posibilidad para ganar vida eterna. Tiene vida eterna. No es que tiene vida por un ratito. Tiene vida eterna. Saciado, no necesita nada más. El Evangelio es completo. En Colosenses 2:10 la Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él. Cuando estoy en Cristo, cuando recibo la oferta de la salvación, cuando me arrepiento de mis pecados y creo en este Evangelio tan bello, estoy completo, no me hace falta de nada más. Estoy saciado, satisfecho. Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan a medias. No, para que la tengan en abundancia. La vida que Jesús ofrece, la salvación, nos trae vida completa. Estaremos saciados. Si no estás espiritualmente saciado, si crees que tienes que agregar algo a tu salvación, tal vez no tienes salvación. Tal vez tienes obras, tal vez tienes un remedio humano, pero la solución de Jesucristo satisface totalmente. Y luego dice en versículo 37, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastos llenos. Sobraron 7 canastos llenos. El Evangelio te dará más de lo que imaginabas. El Evangelio es más de lo que imaginas. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Tiene mucho que ver con estar saciado, ¿cierto? Pero más que eso, ¿quién dice, bueno, voy a aceptar ese vaso de agua, muchas gracias, y nunca jamás voy a necesitar otro vaso de agua? Todos creemos que voy a necesitar otro, y voy a necesitar otro, pero cuando llegas a Jesucristo, te dará más de lo que imaginabas. En Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Otra vez saciados, pero va a sobrar. Dios te va a dar tantas bendiciones espirituales, te va a dar tanta vida espiritual que vas a tener más de lo que imaginabas. Espero que explico la idea. El punto aquí es que el Evangelio es bello. El Evangelio es poderoso. Pero en versículos 32 al 36 veo que el Evangelio demanda sometimiento. Versículo 32 dice, y llamando Jesús a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Primero, para poder participar de este milagro, tenían que estar con Jesús. Tal vez, digo yo por seguro, no lo puedo decir con 100% certeza, pero el primer día, tal vez habían más que 4,000 hombres, más mujeres y niños. Y algunos dijeron, bueno, vi todo lo que quiero ver, ahora tengo hambre, voy a la casa. Te veo cuando llegas. Pienso yo. Al segundo día otros dijeron, chao, me voy. Tenían que decidir, no, yo me quedo con Jesús. Tenían que acercarse a Jesús, porque también habían otros que todavía estaban en la casa y nunca salieron a ver a Jesús. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Evangelio demanda que tú tomes un paso. Tal vez tú no tomas el primer paso. Tal vez Dios toma el primer paso al enviar a alguien para entregarte el Evangelio, pero luego tú tienes que decidir, responder. Yo voy a tomar un paso para acercarme a Jesús, para decir, sí, yo quiero escuchar, yo quiero aprender.
Dime más de ese evangelio. ¿Cómo puedo ser salvo? El simple hecho de que estás escuchando esta predicación está indicativo de que o Dios dijo, quiero entregarte un mensaje, o tú dijiste, quiero recibir un mensaje. Pero tienes que tomar otro paso. Tienes que decir, quiero conocer más. Si después de concluir esta predicación tú todavía tienes una duda acerca de la salvación, tienes que tomar otro paso y leer la Biblia o escribir un mensaje, mi número va a aparecer al final, para decir, oye, quiero saber más, dame más, dime más, porque me quedan otras dudas. Toma el siguiente paso, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú tomas el paso de decir, yo quiero conocer más, Jesús no va a decir, no, lo siento, no te digo nada. Jesús va a decir, ¿qué quieres saber? Voy a ver a quién mando a la casa, cómo lo hago para enviarte la respuesta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero en el versículo 35, la Biblia dice, y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Tenían órdenes y tenían que someterse a esos órdenes. Tenían que someterse a Jesús. Yo no sé, pero pienso que ninguna persona se dijo, no gracias, me quedo parado. ¿Tú quién eres para mandarme a sentarme? Y habían pasado 3 días con Él. Ya estaban sometidos a su voluntad. Ya estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para poder agradarle. Fui a los Estados Unidos en varios vuelos distintos que me llevaron a los Estados Unidos. 1, 2, 3 vuelos. Para ir y 3 vuelos para regresar, y muchas veces, casi siempre, al despegar, al aterrizar, ¿cierto? Dicen, quédense sentados aún después de que la luz se apague y pueden desabrocharse el cinturón de seguridad. Quédense sentados hasta que se le indique para que podamos despedirnos, no sé la palabra correcta, de una forma ordenada y así evitar el contagio. Algunas reglas han cambiado por el COVID. Pero casi siempre, especialmente en los Estados Unidos, los vuelos internacionales no eran tan malos. Los vuelos internacionales, por lo general, la gente respetaba la autoridad de las personas que estaban hablando. Pero en los Estados Unidos, no importa. Se apaga esa luz y no todos. Más de la mitad. Al tiro se levantaron y empezaron a sacar las cosas. Y las pobres señoritas dijeron, les recuerdo la necesidad de quedarse sentados hasta que tengan permiso. Nadie le hizo caso. Nadie. ¿Por qué? Porque no respetaban la autoridad de esas personas. Yo ya llegué, ya no te necesito. Chao, voy a agarrar mis cosas y me voy. Chao. Cuando regresamos a Santiago, el último vuelo del viaje, el mismo mensaje. El recuerdo a todos que se queden sentados. Igual aterrizamos y como unas 3 personas, cuando se apagaron las luces, 3 personas se pararon. Les recuerdo a todos que deberían permanecerse sentados y 2 se sentaron, pero una siguió bajando las cosas. A la señorita que sigue parada, le recuerdo que ella les miró, les puso cara fea y se sentó. El punto, eso no tiene tanto que ver. El punto es aquí, yo no creo que eso sucedió aquí en este pasaje. Yo no creo que cuando Jesús les mandó a la multitud que se recostasen en tierra, que nadie dijo, ¿tú quién eres para mandarme a sentarme? Yo creo que todos se sometieron. Y el Evangelio demanda sometimiento a Dios. Tú no puedes estar arrepentido por tus pecados, venir a Jesús para salvación y decir, Jesús, cambia mi vida, pero no me quites ese aspecto de mi vida que tanto me gusta. Jesús, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa menos eso. El Evangelio, la salvación, requiere, Jesús, sálvame, haré cualquier cosa que tú me digas. No demanda tanto la obediencia, pero demanda el corazón dispuesto a obedecer. No sé si explico bien esa idea. Somos seres humanos. A veces la carne... siempre la carne lucha contra el espíritu, la carne muchas veces gana. No debería ser así, pero muchas veces gana. Y en mi vida cristiana han habido momentos cuando Jesús dijo, Natán, haz esto, y yo no lo hice al tiro. Yo no lo hice al principio. Viví en rebeldía a Dios hasta que Dios obró en mi vida para corregirme, para que yo me arrepienta y volviera a Él.
La salvación no demanda que yo viva una vida perfecta en obediencia total. El momento de mi salvación demanda que yo como Saulo diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Con la disposición de hacer cualquier cosa que Él manda. Tenían que someterse a Jesús. Tenían que depender de Jesús. Jesús dijo aquí en versículo 32, no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Lo dijo también en Marcos 8:3, que graba el mismo pasaje que si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. El punto es que ellos no tenían otra alternativa. Siéntense, les voy a dar de comer. No, ¿cuál es mi otra alternativa? No había otra alternativa. No había más comida. No había otra forma de solucionar el problema por sí solo. Y en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la salvación, lo mismo aplica. Tienes una necesidad. Eres un pecador. Si mueres en tus pecados, vas al infierno. Aquí está la solución. Jesús murió en tu lugar. Tienes que arrepentirte, tienes que confiar en Él y Él te salvará. Y si uno dice, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Ir al infierno? No, yo voy a la iglesia, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a dar mis ofrendas, voy a hacer esto, el otro y voy a estar bien. No, irás al infierno. Hay solamente una opción y es Jesucristo. Hay solamente un camino al cielo y es Jesucristo. Hay solamente una cosa que puedes hacer para ir al cielo y es depender de Jesús, depositar toda tu fe en Él, aceptar el regalo gratuito de la salvación. Tienes que depender de Jesús. Pero otra vez, ya habían reconocido la autoridad de Jesús. Ya se habían sometido a Él. Y de hecho en el versículo 31, glorificaban al Dios de Israel. Sabían que Jesús era Dios. Ya se habían sometido. Ya habían reconocido. Si tú crees que Jesús no es Dios, ¿para qué explicarte el Evangelio? De nada te va a servir creer en algo si tú crees que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el único quien pudo morir en tu lugar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, crea que es Dios, crea que es el Dios quien se presenta a ser y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que someterte a la autoridad de Jesús. Si tú vas a quedarte parado cuando te digan sentarte, no estás dispuesto a ser salvo, no estás listo para ser salvo. Tienes que someterte a la autoridad de Jesús. Al pensar en todo esto, sé que el Evangelio es hermoso. Lamentablemente muchas veces nuestro testimonio, nuestro mal testimonio, lo esconde o lo ensucia. Pero para el necesitado la respuesta se encuentra en el Evangelio. Para el afligido la respuesta es el Evangelio. Para el perdido, el esclavo al pecado, la única solución es el Evangelio. Tienes que admitir que necesitas el Evangelio tal como una flor necesita agua, necesita el sol y un pez necesita el agua. Necesitas el Evangelio porque fuera del Evangelio, fuera de lo que Cristo hizo por ti, no hay esperanza para ti. Y tienes que someterte al Evangelio. Tienes que venir a Jesús bajo los términos que Jesús ha establecido. No puedes venir a Jesús diciendo, Jesús, pido que me salvas y yo te voy a ayudar en mi salvación. No. El Evangelio demanda que te tires encima de Él y digas, no puedo hacer nada, pero pido que me salves. El Evangelio no dice, no te deja confiar en Jesús y confiar en la religión. Tienes que soltarte de todo lo demás y confiar solamente en Jesús para tu salvación. Y Él hará el milagro. Él te cambiará por su poder. Si ya te encuentras en ese Evangelio, si ya estás en Cristo, tenemos una responsabilidad enorme de publicar ese Evangelio, exaltar a Cristo, para que Él pueda atraer a cada persona. A todos atraeré a mí mismo, para que Él pueda atraer a toda persona al Evangelio. No necesitamos programas nuevos ni estrategias refinadas. Necesitamos exaltar a Cristo.
por lo que hacemos como iglesia, tanto dentro del templo y como fuera del templo, por lo que hacemos como individuos, pero en cada aspecto de nuestras vidas. No podrás maltratar a una persona y luego presentarles el Evangelio. Estás presentando un Evangelio sucio, un pan lleno de hongos. ¿Quién lo va a decir? Tenemos que vivir la vida que Dios quiere que vivamos para que seamos sal y luz en esta vida. Seamos compasivos como Cristo, seamos puros como Cristo y vivamos en todo como Cristo. Sed imitadores de Él. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por la belleza del Evangelio. Ayúdanos a mantener esa mirada. No la mirada, la perspectiva adulterada por el mundo, adulterada por el pecado, adulterada por el ser humano, sino la perspectiva pura, limpia de que Jesús es bello. El Evangelio es bello. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Si hay alguno que me está escuchando que no ha creído en ti, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no es hijo suyo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Que me llamen, que me escriben si puedo ayudarles, pero que puedan hoy depositar su fe en ti. Para los que somos sus hijos, Señor, yo le ruego que usted nos ayude a vivir vidas puras, para que no ensuciemos el nombre de Jesús, para que no escondemos el Evangelio, sino que lo presentemos por lo bello que es. Gracias por amarnos. Guíanos, úsanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a terminar con un himno y luego tengo un anuncio muy importante para los que son de aquí, así que no me cuelgue todavía. El himno número 91, muy conocido, Rey de mi vida, tú eres ya. Tenemos que someternos a Él para la salvación y después de la salvación. Rey de mi vida, himno número 91. Muy importante, este domingo, bueno, yo estoy grabando el jueves porque así soluciona, resulta más fácil para nuestro horario como familia, pero este domingo, cuando usted me está escuchando, ya será el domingo, ¿cuánto? El domingo 6, 7, a ver si hoy estamos a jueves, viernes, sábado, domingo, 4, 5, 6, es cierto, el domingo 6,
va a ser la predicación digital, la que usted está viendo. Pero si Dios permite, al siguiente domingo, que sería el domingo 13, si no me equivoco, quiero tener una reunión todos nosotros aquí, en nuestra casa, como antes. No como antes, pero aquí en nuestra casa. Creo que el patio nos dará el espacio necesario para poder estar a 2 metros cada persona, que es el requisito por el momento. He enviado un correo al Seremi de Salud del Biobío para ver si nos dan permiso para que sean 2 metros entre cada grupo familiar. Si es así, tal vez podemos reunirnos en la casa como antes. Creo que cabemos 4 grupos familiares aquí en la casa, manteniendo la distancia de 2 metros que exigen y todos usando mascarilla, por supuesto, si estamos adentro. Pero si no nos dan ese permiso, si todavía exigen 2 metros por persona, creo que tenemos el espacio en el patio trasero, al aire libre. Si es que no llueve y parece, estamos a 10 días, así que nadie sabe nada, pero parece que no va a llover. Por lo menos vamos a orar, vamos a trabajar para ese fin. Creo que el horario será como a las 12, justo al mediodía, cuando no debe haber tanto frío, no debe haber, no va a ser calor. Pero para que todos puedan después almorzar, para que no esté muy oscuro en la noche, para que mis hijos no estén tomando la siesta. Creo que a las 12, justo al mediodía, será la hora más precisa. No vamos a poner el letrero en la calle para esa reunión, pero voy a mandar detalles por WhatsApp a los contactos que tengo para invitarles. Pueden invitar a sus conocidos, sus familiares, sus vecinos también. Si todo va bien con ese domingo y si las reglas no cambian, si no nos ponen a cuarentena aquí en San Pedro de la Paz, tal vez al siguiente domingo, tal vez pondremos el letrero en la calle anunciando la hora, si es a las 12 o no. Vamos a hacer lo posible para transmitirlo en vivo, porque sé que algunos de nuestro grupo viven en Concepción. Concepción está en cuarentena, así que lo más probable ellos no podrán venir para estar con nosotros en esa reunión. Podrán participar por medio de la presentación digital, ¿cierto? No es lo mismo, pero es algo por lo menos. A mí personalmente me da muchas ganas de verles cada uno. He pasado mucho tiempo orando por cada uno, desde que los conocí. El hermano Juan Carlos, la hermana Adriana, por Nelson, por Carla, por Mitchell, por también su hermano Fernando, por su esposa Carolina, si no me equivoco, por Nano, por Cristóbal, por Segundo Castillo, por María, por Félix, por Roxana, por Amy, por Rodolfo, por Alejandra, por los padres de Alejandra, Raúl, Irene, por la hermana Miriam también, la tía, por su hija y su nieta cuyos nombres todavía no me han quedado grabados, por el hermano Sergio, la hermana Lili, por Matías, por Melissa, por el hermano Pedro, la hermana Olga, por sus hijos, por Lisette, por Luz, por Eduardo, por Patricia. Hemos estado orando por muchos, por seguro me hace falta algunos, por Evelyn, por Maite, por Antonia, por don Mario, por su esposa, por la hermana Rosita, a ver quién más me falta, ¿cierto? Por la hermana Inés, el hermano Patricio, por su hija Tabitha. Hemos estado orando mucho tiempo por ustedes y me da muchas ganas de poder volver a vernos. Ahora estoy libre de cuarentena, así que durante esta semana vamos a poder organizarnos con estudios en casa como antes hacíamos. Y ese será de buena ayuda para mí y espero también para ustedes. Pero espero poder vernos, si no este domingo, tal vez al otro domingo. Sigamos orando por la propiedad, que Dios lo entregue tal vez pronto. Su horario siempre es lo mejor, pero estemos orando el 13 de septiembre para poder estar aquí a las 12 al mediodía. Se lo confirmo por WhatsApp el sábado al más tardar, por seguro el viernes también se lo confirmo por WhatsApp. Si no recibe el mensaje de mí, escríbeme a mí el sábado si no ha recibido el mensaje para confirmar. Pero vamos a ir con la meta de este domingo, el 13 de septiembre al mediodía, estar todos juntos aquí. Gracias por su tiempo. De verdad, gracias por haberse mantenido fieles en participar con los estudios entre semana, con la predicación digital el domingo. Espero que podamos seguir creciendo en la fe, creciendo en el amor mutuo, creciendo en nuestra obediencia al Señor y creciendo en nuestro testimonio para alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio. Que Dios les cuide. Si puede darles, estoy al alcance del celular.